En el video anterior hicimos la demostración de la derivada, lo cual no tiene relación directamente con el contenido, pero vamos a ver que a continuación, cuando comencemos a hablar de tasas de composición continua, nos va a ser bastante útil en una de las dos demostraciones que vamos a realizar para entender por qué, y este sí es el tópico de este y probablemente el siguiente video, por qué esta expresión 1 más podría ser r partido por n elevado a n, y esto estaría en logaritmo. ¿Por qué podríamos buscar alguna forma en la que el límite de esto, acá no vamos a escribir límite todavía, eso lo vamos a hacer luego, pero ¿por qué cuando esto, que todavía no sabemos de qué está compuesto, esta n converja a infinito, podríamos llegar, entonces por ahora solo vamos a hacer esto, podríamos llegar a esta expresión, esto elevado a r. Y eso es básicamente porque queremos entender la relación entre el valor presente y el valor futuro. Nosotros sabemos que en finanzas, y el capítulo 4 habla fundamentalmente de los bonos del tesoro, lo cual vamos a entrar posteriormente en temas conceptuales y probablemente en ejercicios, pero por ahora queremos entender esta relación. Que solo cuando en el límite esta n, que la vamos a explicar, tiende a infinito, esta expresión va a converger en eso. Y entonces, ¿por qué es útil? Porque cuando nosotros hablamos de tasa decimos el valor presente, cuando hablamos de inversiones financieras, el valor presente, bonos, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es traer al presente, y de ahí el nombre, el valor de todos los pagos futuros. Entonces, en el lado derecho lo que tenemos acá son una serie de pagos futuros. En estricto rigor tenemos un polinomio de pagos futuros, ¿sí? Y lo que hacemos cuando actualizamos ese valor, el valor presente, lo que hacemos es descontar a una tasa. Y aquí aparece esa edad. Ahí se entiende mejor esta edad. Descontamos a una tasa. Los pagos usualmente se realizan, puede ser trimestralmente, podría ser semestralmente, podría ser anualmente. Cuando hablamos de pagos, por ejemplo, en el caso de los bonos, nos referimos al pago de los cupones. Y ahí se hace relevante esta n. Esta n tendría que ver entonces, tendría relación con la frecuencia de los pagos. ¿Y por qué podemos llegar a esta expresión? Porque también existe la relación en que los pagos sean continuos. De ahí se llama tasa a composición continua. Es decir, que los pagos se dieran, por ejemplo, diariamente, todos los días, no trimestralmente, no semestralmente o anualmente. Entonces este n sería cada vez más grande. Por eso dice que desde los pagos diarios en adelante se va a entender como una composición continua. De los pagos con menor frecuencia, trimestrales, semestrales, anuales, esto va a ser una composición discreta. Compuesta, composición discreta, no está bien, composición discreta. Y entonces, lo que hacíamos con esta relación es descontar los pagos futuros a esa frecuencia, ¿sí? De hecho, usualmente también esto lleva una T que tiene que ver con los años, porque la frecuencia nos hablaba de los tiempos o los intervalos temporales dentro de un año. Trimestres, tenemos 4 trimestres en un año, por lo tanto, si estos pagos fueran trimestrales, por ejemplo, este exponente nt, la n sería 0.25, ¿cierto? Que es 1 dividido en 4, y ahí están los 4 trimestres del año, 1 dividido en 5 y nos tendríamos que preguntar ¿por cuántos años? Y esa extensión en años es la maduración del tesoro, es decir, el pago del principal, ¿ya? Eso también lo vamos a entender posteriormente con mayor detalle, pero los bonos no solamente nos pagan cupones, ¿cierto?, a esa frecuencia, sino que también nos pagan un principal, que es el valor a tasa cero, el valor nominal del bono, ¿cierto? Y ese te lo pagan usualmente al término, no en todos los casos, pero usualmente al término del vencimiento del bono. Y ese vencimiento puede ser un año, pero también podría ser 2. Si es 1, el exponente sería solo eso, sería por 1. Pero si son 2 años, el exponente sería 2.
y así. Pero sin confundirnos todavía con el t, porque insisto que lo vamos a ver más adelante cuando realicemos ejercicios, de hecho ahí queda bastante claro, vamos a volver a esto. Entonces nosotros descontamos, y cuando descontamos, lo que hacemos usualmente, y ya hemos visto nosotros, usualmente la forma más simple, hemos visto esta expresión que está elevado a t. ¿Y por qué está elevado a t? Precisamente por que la extensión de este polinomio de pagos se da hasta que se vencen los pagos. Y ese t nos define cuál es el horizonte temporal en el cual vencen los pagos. ¿Cierto? Además que esto se va multiplicando por sí mismo, es decir, en el primer pago le aplicamos una tasa, pero en el segundo pago, por ejemplo, es algo así, sería 1 más R, ¿cierto? El valor de algo lo multiplicamos por sí mismo más la tasa, ¿cierto? Y entonces en el primer pago nosotros aplicamos la tasa R, pero en el segundo pago nosotros le aplicamos la tasa R al pago previo, que ya incluía una tasa, y entonces aparece eso. En el siguiente pago sería así, y así continúa. Y es por eso que después esto se va simplificando, y nos quedaría el primero así, el segundo así, por estos dos, ¿cierto? El segundo pago, después con el tercero sería, y ya se entiende la idea. Entonces por eso tenemos ese exponente que nos demuestra precisamente esta progresión. Pero volviendo, como nosotros sabemos que no son tasas que se pagan solamente en frecuencia anual, no es 1. Porque si esto fuese anual, n sería 1. Este 0,25 sería 1. ¿Cierto? Entonces de hecho sería prácticamente innecesario escribirlo acá, innecesario escribirlo acá, y ahí sí nos quedaría esa tasa que es la, o sea, expresión más bien que la vemos usualmente. Pero como la composición de los pagos es una frecuencia menor que la anual, y precisamente queremos llegar a la menor de todas, que es la continua, es decir, diaria, usamos este n. Ahí aparece este n. Bueno, otra forma podría ser, vemos esto, simplemente multiplicado por 1 más r partido por n. Y acá sería menos n. Y sería equivalente a lo que vemos acá. ¿Cierto? Partimos por n, y en ambos casos acá estamos diciendo t igual 1. Un año, para no complicarnos. Más adelante veremos vencimientos de mayores de un año. Entonces esto es lo que queremos entender. Esto es precisamente lo que queremos entender para el caso de la composición continua, y es lo que vamos a demostrar a continuación. Podríamos simplificar incluso más, porque lo que vamos a demostrar primero es por qué aparece Euler elevado a la tasa R. ¿Ya? Entonces, si esta tasa, por ejemplo, fuese 1, simplificamos mucho más esto, ya simplificamos asumiendo que t era igual a 1, pero podríamos decir fácilmente n igual a 1, ¿cierto? Perdón, r igual a 1. ¿Ya? Y ahí entonces esto nos quedaría así, porque lo que queremos entender es cómo convertimos esto en Euler. Y hacemos lo siguiente. De hecho, en la práctica lo que vamos a convertir, y ahora sí esto deja de ser una aproximación, bueno, lo sigue siendo, pero más precisa, sería cuando en el límite n tienda a infinito, si aplicamos logaritmo, esta n y acá, entonces sería n por logaritmo de n, 1 más 1, vamos a usar tasa r igual a 1, ¿cierto? Por n, esto es igual a Euler, ¿cierto? Elevado a 1, así que va a ser simplemente. Y eso es lo que queremos demostrar. La primera forma que podríamos demostrar esto es usando las expansiones de Taylor. ¿Qué es una expansión de Taylor? Si tenemos una función x evaluada en un punto A, y ese punto A, bueno, por ahora no le vamos a dar valor, después vamos a hacerlo, sería esto equivalente a la función evaluada simplemente
más la derivada de la función evaluada en el punto A por la diferencia entre x y a, y nosotros ya revisamos qué es lo que era ese x menos a, que era nuestro h en el caso de la expresión de la derivada. Explicamos caso a caso lo que era ese h también para estas tres expresiones, pero ahora la que estamos usando es esta. ¿Sí? Y entonces la expresión de Taylor nos diría, cuando aplicamos la primera derivada, el exponente de esto, de la distancia, ¿cierto?, va a ser 1, y abajo va a estar partido por el factorial de 1 que es 1. Entonces simplemente queda así. Y después vamos a pasar a la segunda derivada, y por eso se crea el polinomio como una serie que puede llegar hasta la enésima derivada. Vamos a llegar acá solamente hasta la cuarta. Vamos a decir después entonces la segunda derivada de la función evaluada en a por x menos a elevado a 2, porque estamos en la segunda derivada, y esto partido por 2 factorial. Más, y ya se va entendiendo la idea, tercera derivada, de ahí los 3 apóstrofes, x menos a elevado a 3, factorial de 3. Y por último, porque queremos llegar acá, a veces las demostraciones llegan hasta el segundo, pero creo que va a quedar más claro de esta forma. 2, 3, 4, a factorial de 4, x menos a. Y eso es una expresión de Taylor. Nos dice, bueno, en estricto rigor es una aproximación. Y esto continúa, ¿cierto?, hasta la enésima derivada, pero lo que nos dice es que una función es aproximadamente un polinomio compuesto por sus sucesivas derivadas, ¿cierto? Acá nos faltó, esto está elevado a la cuarta. Entonces nosotros vamos a intentar ahora usando esto, la expansión de Taylor, la serie de Taylor, y de hecho en estricto rigor la que vamos a usar es la de Maclaurin, que sería con una función evaluada no en cualquier punto A, ¿cierto?, sino que en 0, donde A sería 0. ¿Y eso aquí va a ser igual? Bueno, esto va a ser primero, evaluemos la función en 0 solamente. Segundo, y aquí va a cambiar un poco, quizás me va a faltar espacio, pero esto va a ser lo siguiente, acá como va a ser 0 va a ser x, ¿no? Entonces va a ser la derivada de la función, esto es 0, la función evaluada en 0 por x, simplemente, más la derivada, la segunda derivada, perdón, 0 por x menos 0 elevado a 2, ¿cierto? Y sería simplemente x elevado a 2. Y acá sería, sigue siendo 2 factorial. Y así va a continuar, ya se va a entender. Entonces en el exterior cambia un poco porque estamos hablando siempre con un a elevado a 0, y fundamentalmente lo que nos está cambiando de acuerdo a la serie de Taylor de esta parte, ¿cierto? Que nos va a quedar simplemente como x elevado a la potencia de acuerdo a cuál derivada estamos usando. Entonces, si queremos operar con esto, vamos a tener que hacer también otra simplificación. Hicimos dos necesarias. Hicimos la de t llevándolo a 1, ¿cierto? Desapareció acá. Recordemos que en principio esto se vería así, sería n t. No, el n lo pasamos ya acá con el logaritmo. Sería t. Ahí sí. Pero si usamos el logaritmo, este también estaría acá. En fin. Entonces nosotros ya simplificamos t igual a 1, r igual a 1, ¿ya? Y estamos ahora haciendo una segunda simplificación, o una tercera más bien, una tercera simplificación, y es que vamos a convertir esta expresión en una expresión más simple, más manipulable. Vamos a hacer lo que se denomina un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Y eso lo vamos a explicar en el siguiente video, pero el cambio que vamos a hacer es que 1 partido por n lo vamos a igualar a x y lo vamos a reemplazar.